Bienvenidos a su canal favorito, donde la pasión por las series que nos llegan desde Turquía nunca se detiene. Hoy vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, un drama que está dando mucho de qué hablar en la farándula turca, y que involucra a nuestros actores favoritos. Prepárense porque la cosa se va a poner intensa. Vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de la misteriosa Melisa, y de un enlace que ha provocado una verdadera tormenta, el enlace Sabank. ¿Están listos para descubrir todos los secretos y las tensiones que se esconden detrás de las cámaras? Porque yo sí. Vamos a analizar los rumores, las indirectas y todo lo que está pasando entre estos personajes que tanto queremos y a veces tanto criticamos. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito turco y acompáñenme en esta aventura llena de chismes y revelaciones. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente te traemos las últimas novedades, análisis profundos y, por supuesto, los mejores chismes del mundo de las series turcas. No te lo puedes perder. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos con nuestra primera parada en este viaje por el corazón del drama turco, la serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Esta serie, que catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Inicialmente su relación es puramente un juego de intereses, un contrato que los obliga a fingir estar comprometidos. Pero como suele suceder en las telenovelas, la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja, y ambos terminan enamorándose perdidamente. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, además de ser la serie que unió a Hande y Kerem en la vida real, creando una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, Sen Kalkapm, es un ejemplo perfecto de cómo la química en pantalla puede traspasar a la vida personal. Y esa química, esa conexión tan especial que vimos entre Hande y Kerem en la serie, es lo que hace que los rumores y las especulaciones sobre su relación y su ruptura sean aún más intensos. Su romance fue seguido con lupa por millones de fans en todo el mundo, y su separación, aunque dolorosa para muchos, no hizo más que alimentar la máquina de rumores y teorías. ¿Quién no recuerda las maratónicas transmisiones en vivo comentando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales de ambos? Una locura. La intensidad del Hande Kerem, como se les conocía cariñosamente, era palpable. Los fans analizaban cada entrevista, cada historia de Instagram, buscando pistas sobre su relación. Se crearon grupos de fans dedicados a descifrar el lenguaje corporal de la pareja, a encontrar significados ocultos en sus mensajes. La presión mediática era enorme y aunque al principio parecían disfrutar de la atención, con el tiempo, se hizo evidente que la exposición constante estaba afectando su relación. Se rumorea que la diferencia de personalidad, los compromisos laborales y la dificultad de mantener una relación bajo la lupa de los medios fueron factores determinantes en su separación. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Melisa y el enlace Sabank? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Últimamente se ha especulado mucho sobre la relación de Hande Erçel con Hakan Sabank, un miembro de una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía. Su relación ha sido bastante pública, con fotos de viajes juntos, apariciones en eventos sociales, y declaraciones de amor a través de redes sociales. Sin embargo, en medio de todo este cuento de hadas moderno, ha surgido un nombre, Melisa Döngel. Melisa Döngel es una actriz turca también muy popular y guapa, que curiosamente ha trabajado con Kerem Bürsin en el pasado. Y aquí es donde empiezan las teorías conspirativas. Algunos rumores apuntan a que Melisa y Kerem tienen una amistad muy cercana, y que esa amistad podría estar generando cierta incomodidad, o incluso celos, en Hande. Se ha especulado mucho sobre la presencia de Melisa en eventos sociales donde también están Hande y Hakan, y sobre la supuesta incomodidad de Hande al ver a Melisa cerca de Kerem. De ahí que se diga que Hande huye o esquiva a Melisa en algunos eventos. Profundizando un poco más en la figura de Melisa Döngel, podemos decir que es una actriz en ascenso con una carrera prometedora. Su belleza y talento la han convertido en una de las caras más solicitadas de la televisión turca. Su relación profesional con Kerem Bürsin, aunque no ha sido extensa, sí ha sido lo suficientemente significativa como para generar este tipo de especulaciones. Se les ha visto interactuando en redes sociales, comentando sus publicaciones mutuamente, lo que ha alimentado los rumores de una amistad cercana.
El enlace Sabanque en particular, ha sido un punto álgido en toda esta telenovela de la vida real. Se dice que durante la celebración, Ande intentó evitar a toda costa cualquier encuentro con Melissa, lo que alimentó aún más los rumores sobre la tensión entre ambas. Algunos testigos afirman haber visto a Ande cambiar de dirección al percatarse de la presencia de Melissa, e incluso, haber escuchado comentarios sobre la incomodidad de Ande con la situación. Imagínense el drama. La prensa turca ha estado alimentando estos rumores, publicando fotos y vídeos de Ande en el evento, analizando su lenguaje corporal y buscando cualquier señal de incomodidad o tensión. Se dice que Ande llegó al evento acompañada de Hakan, pero que durante la noche se la vio principalmente rodeada de su círculo cercano, evitando en la medida de lo posible interactuar con otras personas. Pero sigamos explorando otra serie que, aunque no está directamente relacionada con este drama personal, sí nos muestra la versatilidad de Hande Erçel como actriz y nos permite entender por qué es tan querida por el público, Azize. En esta serie Hande interpreta a Azize, una joven que busca venganza por la muerte de su familia a manos de una poderosa familia mafiosa. A diferencia de la comedia romántica de Senkalkam, Azize es un drama intenso y oscuro que requiere de Hande una interpretación mucho más compleja y dramática. Lo interesante de Azize es que nos muestra una faceta diferente de Hande como actriz. La vemos interpretando a un personaje fuerte, decidido y lleno de dolor, lo que demuestra su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado en Turquía, sí le valió a Hande el reconocimiento de la crítica y la admiración de sus fans por su versatilidad y profesionalismo. Además, este papel nos permite ver que Hande no solo es una cara bonita, sino que también tiene talento y pasión por su trabajo. Azize le permitió a Hande deshacerse un poco de la imagen de chica dulce y romántica que había construido con Senkalkam. Demostró que podía interpretar personajes complejos y llenos de matices, consolidándose como una de las actrices más versátiles de su generación. Y hablando de Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar Güneşi Beklerken, una de las primeras series que lo catapultó a la fama. En esta serie Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, una chica nueva en el colegio. Güneşi Beklerken es una serie juvenil que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de identidad. Esta serie es importante para entender la trayectoria de Kerem como actor. Fue uno de sus primeros papeles importantes, y le permitió demostrar su talento y carisma ante el público turco. Además, Güneşi Beklerken le abrió las puertas a otros proyectos importantes, y lo consolidó como uno de los actores jóvenes más prometedores de Turquía. Lo que muchos recuerdan de esta serie es la frescura y la energía que Kerem aportó a su personaje. Su interpretación de Kerem Sae fue tan convincente que muchos jóvenes se identificaron con él, convirtiéndolo en un ídolo juvenil. Güneşi Beklerken no solo catapultó a Kerem a la fama, sino que también marcó un antes y un después en la televisión juvenil turca. La serie abordó temas relevantes para la juventud de la época, como el bullying, la presión social y la búsqueda de la identidad. Kerem se convirtió en un modelo a seguir para muchos jóvenes, y su personaje sigue siendo recordado con cariño por los fans. Pero volviendo a nuestro drama principal, al triángulo Hande Kerem Melissa, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores y las indirectas que circulan en las redes sociales. Sin embargo, una cosa es segura, el drama está servido, y la tensión entre Hande y Melissa, si es que existe, solo añade más leña al fuego. Se ha analizado cada publicación en redes sociales de los tres actores, buscando señales de tensión o rivalidad. Algunos fans han notado que Hande ha dejado de seguir a Melissa en Instagram, lo que ha alimentado aún más los rumores de una enemistad. Sin embargo, también es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de marketing, y que las relaciones en línea no siempre reflejan la realidad. Y no podemos olvidar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están constantemente expuestas al escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada y comentada por millones de personas. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, la presión es aún mayor. Su ruptura fue un duro golpe para muchos fans, y cualquier rumor sobre sus vidas amorosas genera una gran expectación. La presión mediática es un factor constante en la vida de los actores. Deben ser conscientes de que cada uno de sus movimientos es observado y analizado por la prensa y por sus fans.
Esta presión puede afectar negativamente sus relaciones personales y profesionales, y puede generar estrés y ansiedad. Por eso es importante recordar que detrás de las cámaras, Hande, Kerem y Melissa son personas con sentimientos y emociones. Y aunque nos guste el drama y el chisme, es fundamental respetar su privacidad y no sacar conclusiones precipitadas. Al final del día, lo más importante es que sean felices y puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales. Es fácil caer en la trampa del chisme y del drama, pero es importante recordar que los actores son personas reales con vidas complejas. Debemos respetar su privacidad y no juzgarlos sin conocer la verdad. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y relaciones públicas. A veces, los rumores y las controversias se utilizan para generar interés en una serie o en un actor. Por eso, es importante tomarse todo con pinzas y no creer todo lo que se dice. Los equipos de marketing y relaciones públicas de los actores son conscientes de que el drama y el chisme pueden generar interés en sus carreras. A veces incluso pueden alimentar los rumores y las controversias para mantener a sus clientes en el centro de atención. En resumen, el drama entre Hande, Kerem y Melissa es una telenovela de la vida real que nos tiene a todos enganchados. Los rumores sobre la tensión entre Hande y Melissa, el enlace Saban como escenario de este supuesto enfrentamiento, y la sombra del pasado romance entre Hande y Kerem, todo esto crea una mezcla explosiva que alimenta la imaginación de los fans. Sin embargo, es importante recordar que solo ellos saben la verdad, y que nosotros, como espectadores, solo podemos especular. Al final, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y esperar que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el corazón del drama turco. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y todo lo que está pasando entre Hande, Kerem y Melissa. Pero recuerden, al final del día, lo más importante es que sean felices y puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que hay tensión entre Hande y Melissa? ¿Qué les parece la relación de Hande con Hakan Sabank? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.